Noches. Gracias. Es un gusto estar con ustedes. La verdad es que soñaba con este día. Ya estuvo muy alto ahora. Soñaba mucho con este día de poder estar aquí, poder visitar a muy buenos amigos. La verdad es que de manera cristiana les envidio por tener a Diego tan cerca. Es a lo largo de este tiempo que llevo conociéndolo, se ha vuelto un amigo de esos que uno quisiera tenerlo muy cerca, y hay miles de kilómetros entre nosotros, pero aún así Dios nos ha dado la tecnología y nos ha permitido, reímos mucho, todos los días reímos. Conocen a su pastor, así que lo conocen más que yo. Reímos mucho, pero también por gracia del Señor ha sido una amistad que nos ha llevado a ministrarnos, nos ha llevado en momentos difíciles a abrirnos. Se nos está cayendo todo el mobiliario. No. Pero la verdad es que doy gracias a Dios por la vida de su pastor y también, hermanos, quiero felicitarlos mucho desde el domingo pasado que vi las fotos, todo lo que hicieron desde la semana pasada. Fue como, qué bueno que amen de esa manera a su pastor, y los felicito y les animo a que sigan haciéndolo. Es de mucho ánimo. Pero bueno, hermanos, tenemos que empezar porque si no ya estoy aquí y ni siquiera he empezado a predicar y traigo un sermón largo, así que normalmente, no es por asustarlos, pero normalmente hago entre 6 y 7 hojas, ahora traigo 8, así que espero que estén cómodos. Seguramente han escuchado este versículo de Proverbios 22 que dice: instruye al niño en su camino, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y es un versículo precioso, de mucho ánimo, pero al mismo tiempo es un versículo que ha sido muy mal utilizado. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen: entonces si yo instruyo a mi hijo en el camino del Señor, es una promesa de Dios que va a ser hijo de Dios. Dios está prometiendo que mi hijo va a conocer del Señor y nunca se va a apartar de Él. Y entonces pasa el tiempo y de repente un hijo se aparta de los caminos o del Señor, o realmente nunca estuvo en los caminos del Señor, y viene desilusión, viene amargura, viene resentimiento contra de Dios, y decimos: pero Señor, si tú prometiste, yo lo hice como tú dices, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué mi hijo se apartó de ahí? Pero la verdad es que muchas veces no nos fijamos que Proverbios es un libro más de sabiduría, es un libro de consejos de un padre hacia su hijo. No es un libro de promesas. Solamente son consejos, y la mayoría de las veces pasa justo como dice Proverbios. Pero eso no quiere decir que sea una ley. Y aunque la crianza cristiana de un niño no es garantía de que éste algún día será alcanzado por Dios, sí que ayuda y es utilizado por Él para obrar en los corazones de los pequeños. Dios utiliza la crianza que nosotros podamos darle a nuestros hijos en el camino del Señor. Es una herramienta poderosa para revolucionar la vida de las personas. Dios utilizó la vida de mis abuelos y de mis tíos, de parte de mi mamá. Dios lo utilizó de manera increíble para que en el tiempo del Señor Él obrara y me alcanzara en el proceso. Y lo hizo de manera preciosa. Y eso no quiere decir, no estoy ni cerca yo de ser un buen ejemplo a otros, o de que yo diga: véanme a mí. No, me falta muchísimo, pero Dios sigue obrando en mí por su gracia, no porque yo sea nada, no soy nada bueno,
Pero Dios está obrando en mí para que yo sea cada vez más como Cristo. Está transformándome por gracia. Y eso ha sido en parte gracias a la crianza que el Señor permitió que tuviera. Dios lo utilizó y es precisamente de lo que quiero hablarles el día de hoy, esta noche, mis hermanos. Y yo sé que a lo mejor sienten raro, sienten como que el Chavo del 8 les está hablando. Perdonen por eso, no lo puedo, está en mis venas. Así como ustedes tienen en sus venas hablar de otra manera, yo lo tengo, traigo el Chavo del 8 incluido en mí. Pero si hoy quiero que algo se quede grabado en tu corazón, mi hermano, es que estamos obligados a dar a conocer a otros al gran Dios para que lo conozcan, crean en Él y tengan vidas transformadas. Repito nuevamente, estamos obligados a dar a conocer a otros al gran Dios que tenemos para que lo conozcan, crean en Él y tengan vidas transformadas. Y el Salmo 78, del cual vamos a estudiar algunos versos, este salmo es muy probable que haya sido escrito por Asaf. ¿Quién era Asaf? Rápidamente, Asaf era un levita, un líder de la música, de la adoración al servicio del rey David, como dice primero de Crónicas 16. Así que este es un salmo, y también, no creas que vamos a ver, si tú ves ahí en tu Biblia, es un salmo enorme. No vamos a ver todo el salmo, no te asustes, solamente vamos a ver los primeros 8 versículos, pero este salmo es considerado lo que se llama un salmo histórico. ¿Por qué es histórico? Porque va contando a lo largo del salmo, va contando la historia de Israel, diferentes episodios de la historia de Israel. Así empieza desde el Éxodo, cuando Dios los saca de Egipto, hasta llegar a los tiempos del rey David. Y va contando historia tras historia tras historia, va narrando diferentes eventos, diferentes narrativas. John Piper dice de este salmo que es un salmo deprimente. Y tal vez puedas decir, no, pues entonces no quiero escuchar un salmo deprimente. Entonces cámbiale mejor. Pero ¿por qué es un salmo deprimente? Dice, porque nos muestra cuán misteriosamente obstinados y rebeldes son nuestros propios corazones. Pero en otro sentido, el Salmo inspira esperanza para los pecadores debido a que misteriosamente tenemos a un Dios paciente y misericordioso, enorme en fidelidad. Así que este Salmo refleja estas dos cosas. Refleja por un lado a un Dios inmensamente lleno de gracia, lleno de misericordia, y por otro lado refleja el corazón rebelde, obstinado contra Dios. Y con esto en mente, quiero que estudiemos, como les dije, los primeros 8 versículos del Salmo 78, que nos muestran por qué Asaf escribe acerca de la historia del pueblo de Israel. Entonces le voy a dar lectura, mi hermano. Dice, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Hermano, recuerda, estamos obligados a dar a conocer a otros al gran Dios que tenemos para que lo conozcan, crean en Él y tengan vidas transformadas. En los primeros 4 versículos encontramos la instrucción que se da al pueblo y lo que ellos ya tiene tiempo que están haciendo. Vuelvo a leer, escucha, pueblo mío,
mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Asaf, hablando al pueblo, primeramente llama su atención. Y dice, escucha. Ese escucha lo que está haciendo es, hey, aquí, pongan atención a lo que les voy a decir. Esto que viene es muy importante, así que pon todos tus 5 sentidos en lo que te voy a decir. Toda tu atención que esté aquí. Es lo que está haciendo Asaf con ese escucha. Con esa palabrita está, hey, te voy a decir algo importante. Así que, mi hermano, mi hermana, con esto en mente, te invito a que tú también y yo también pongamos atención a lo que el Señor nos va a hablar por medio de este salmo. Deja de pensar en el marcador del partido que se está jugando ahorita, o deja de pensar en si apagaste la estufa, o deja de pensar en cualquier cosa, en qué vas a hacer mañana en la oficina. No es tiempo ahorita de eso. Ya si dejaste prendida la estufa, oremos que no explote tu casa, ¿no? No, pero pongamos atención. Y no es como, eso ya me lo sé, eso ya lo he escuchado, eso ya lo leí. No, hermanos, pongamos atención. Al igual que lo hizo Asaf, te pido que prestes con tus 5 sentidos atención y que olvidemos todos los distractores que pueda haber. Prestemos atención no a lo que Armando está diciendo. Armando no importa en esto. Prestemos atención a la palabra del Señor. ¿Qué te parece si oramos? Dios, cuántas gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia, porque si no fuera por ella, nosotros estaríamos o seguiríamos perdidos. Gracias, Señor, porque eres un Dios increíble. Gracias, Señor, por el Señor Jesucristo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Gracias, Señor, porque, Señor, no merecemos otra cosa más que condenación, pero tú nos has salvado, nos has adoptado y nos has hecho parte de tus hijos. Gracias, Señor, te doy por esto y te pido, Dios, que nos guíes en este tiempo, que, Señor, no sea Armando hablando, sino que sea tu palabra siendo expuesta, Señor. Te doy gracias y te pido que obres en nuestros corazones. En nombre de Cristo oramos. Amén. El salmista nos dice que va a hablar en parábolas. Ve cómo dice. Verso 2. En parábolas abriré mi boca y hablaré enigmas de la antigüedad. Parábolas y enigmas. Pero aquí viene algo un poco difícil de comprender, porque cuando vemos un poco es como, ok, ¿a qué se refiere con esto de parábolas y enigmas? Está hablando de cosas escondidas, a eso se refiere. No sé si recuerdas cuando el Señor Jesús decía que Él hablaba en parábolas, y no sé si recuerdas por qué hablaba en parábolas. Él decía, para que no me entiendan. El propósito de hablarte en parábolas es que no me entiendas. Entonces, y aquí Asaf está diciendo que son esas parábolas, esos enigmas, ¿para qué? Para que no entendieran. Pero también al mismo tiempo viene esta pregunta, ¿cómo es que algo que no podían entender, al mismo tiempo ya lo conocían? Porque ve cómo dice el verso 3. Leo desde el 2, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, es decir, cosas que no entendemos, pero el 3 dice, que hemos oído y conocido. Entonces es como, a ver, espérate, Asaf. O las conocemos o no las conocemos. ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres con esto?
Aquí este salmo recuerda que está hablando de la historia de Israel. Ellos conocían perfectamente su historia. No sé ustedes aquí en Argentina qué tanto les guste la historia. En México estamos los que nos gusta, pero no nos gusta tanto. Y están los que ni les importa ni nada. Pero te puedes saber la historia. Pero una historia no puede no impactar tu vida. Una historia no puede simplemente pasar desapercibida. Y es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Sabían su historia, pero seguían sin entender el punto de todas esas historias. ¿Cuál era la razón de todas estas historias? ¿Por qué Dios nos dejó en la Biblia toda esta gama de historias? Tanto MacArthur como John Piper coinciden al decir que a lo que se está refiriendo no es a la historia misma, sino a la enseñanza que deja la lectura de esa historia, donde aprendemos este misterio en el que se ve a un pueblo rebelde, un pueblo desafiando continuamente a Dios, y a un Dios lleno de gracia diciendo: ven, yo te arropo porque eres mío. Continuamente en la historia de Israel se ve un pueblo rebelde y un Dios diciendo: aquí está mi gracia y aquí está mi misericordia. Y eso es lo que ellos no entendían, el punto de la historia. Así que era algo que conocían, pero al mismo tiempo no entendían. Y sabes, hermano, muchas veces nosotros estamos en el mismo punto. Vemos nuestra historia, pero no la entendemos. No vemos al gran Dios obrando en nosotros con su gracia y su misericordia. Entonces Asaf les está diciendo: hey, pon atención a lo que te voy a decir. Te voy a hablar acerca de este misterio que ya conoces, pero no has entendido. No has prestado atención a lo importante. Eres rebelde, mereces justicia divina, mereces que Dios derrame su justicia sobre ti. Pero tienes a un Dios increíble, a un Dios lleno de gracia, que aunque mereces juicio, te da perdón. Oportunidad tras oportunidad para con los suyos. Por lo que Asaf les está diciendo: pon atención, pon atención. Y hermanos, si piensas en esto, juicio, merecemos juicio, pero Dios en su gracia grande, y mereces condenación, pero Dios te da perdón. ¿Qué es esto? El Evangelio. Es el Evangelio. En la historia de Israel y en la nuestra, vemos a un hombre rebelde desafiando constantemente a Dios, mientras que el Señor está dando gracia por medio de su Hijo. Y es que Dios nos habla por medio de la historia, así como lo está hablando al pueblo de Israel. Es por eso que Pablo decía en 1 Corintios 10, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Ahora, nota lo que pasó con ese mensaje que ellos ya conocían. Nuevamente, versos 3 y 4. Dice, desde el 2, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido. Y aquí vamos a ver esto. Y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que lo contaremos a la generación venidera, las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Aquí notarás que vemos que ese conocimiento pasó generación tras generación. Nótalo, ve, final desde el 3 dice, y que nuestros padres, entonces ya está hablando de una generación antes, nuestros padres. Y luego dice, nos han contado, segunda generación, que seríamos, si nos ponemos ahí, seríamos nosotros, ¿no? Entonces nuestros padres, nosotros, y luego dice el 4, no lo ocultaremos a sus hijos, tercera generación, sino que contaremos a la y luego, pero ve cómo dice, ya tenemos nuestros padres, nosotros, los hijos, pero no se acaba ahí, ve el verso 6, por favor, para que la generación venidera, es la de los hijos, a esa se está refiriendo, lo supiera aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran
a sus hijos. ¿Te das cuenta? En 6 versículos te está hablando de 4 generaciones. Ponle tú más o menos de a 30, 40 años, 160 años en 6 versículos. Es impresionante. En solo unos pocos versículos habla generación tras generación y nos está dando algo importante, está enfatizando algo importante. Se hace el énfasis acerca de que ese conocimiento debe pasar de una generación a otra. Ahora, ¿cuál es ese conocimiento? ¿A cuál conocimiento te acuerdan cuál era? Eres rebelde, mereces juicio, mereces condenación, pero Dios es infinitamente lleno de gracia, de misericordia y te ofrece perdón. Es decir, tienes que transmitir el mensaje del Evangelio a la siguiente generación. Ese es el mensaje que no se debía perder. Debe pasar de una generación a otra, vez tras vez. Estamos obligados a no callar, mis hermanos. Estamos obligados a hablar acerca de lo que hemos escuchado. Por lo que hemos recibido de gracia, nosotros debemos darlo porque es la gracia del Señor. Y no nos confundamos aquí, este mensaje no es para los padres exclusivamente, porque tú puedes decir, bueno, pues entonces que se amuelen los que tienen papás, ¿no? Los que tienen hijos, porque ellos son los que tienen que pasarlo a la siguiente generación. Quiero que seamos un poco más cuidadosos y ve nuevamente versos 3 y 4. Que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado, no lo ocultaremos ¿a quiénes? A sus hijos. No dice, no lo ocultaremos a nuestros hijos. ¿Ya te diste cuenta? Dice, no lo ocultaremos a sus hijos. Así que mi responsabilidad no es nada más para con mis hijos. La responsabilidad, lo que está diciendo el salmista es, esto es importante, ya que la responsabilidad no solamente es de los padres, es de todo el pueblo. Todo el pueblo tiene la responsabilidad de hablar. Todo el pueblo tiene la responsabilidad de mandar, de compartir ese mensaje, de contarlo a otros. Todo el pueblo tiene la responsabilidad de enseñar. Todo el pueblo tiene la responsabilidad y la obligación de mostrar al gran Dios que tiene. Somos parte de la iglesia. Somos una familia. Somos un cuerpo. Y quiero que sepas que tú, y no voltees a ver al que está sentado al lado de ti, no voltees a ver a los que enseñan en la iglesia, no voltees a ver a los maestros de niños, no, hermano, tú, cada uno de nosotros estamos obligados, tenemos la responsabilidad de enseñar a la siguiente generación. Cada uno. Y aquí no hay pretexto de, pero es que yo no sé enseñar, o no hay pretexto de, no, es que eso de hablar no es lo mío, o es que yo no sé mucho. Estamos obligados a hacerlo. No es una pregunta aquí. ¿No decía el mismo Señor Jesús en Mateo 18? Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Nota algo. Si no cumplimos nuestra responsabilidad de enseñar a la siguiente generación, si no estamos impactando a los que vienen detrás de nosotros, estamos haciendo tropezar a la siguiente generación. Y si estamos haciendo tropezar a la siguiente generación, mejor nos sería que nos ahogáramos en el fondo del mar. Es impactante esto, porque tiene que revolucionar nuestra mente, en nuestro pensamiento, decir, tenemos una responsabilidad fuerte. Y sigamos pensando en esto.
si seguimos pensando que nuestra labor no tiene nada que ver con los que vienen, el autor de Hebreos, en Hebreos 3, dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Como notamos en el verso 4 del Salmo, ellos debían hablar a los que venían detrás de ellos, de las alabanzas del Señor, de su poder, de las maravillas que hizo. Debemos hablarles del Dios Todopoderoso, del Dios justo, santo, misericordioso, lleno de gracia, capaz de mandar a su Hijo para salvarnos. Debemos hablar acerca de cómo nos salvó, cómo salvó a este terrible pecador inmerecedor que no merece nada más que pudrirse en el infierno, pero Dios por su gracia nos ha rescatado. Debemos hablar acerca de los milagros que es capaz de hacer, y el milagro más grande fue el rescatarme. De eso tengo que hablar con la siguiente generación. Y Asaf remata todo lo que está diciendo al darnos la razón de por qué debemos hablar con otros. Verso 5. ¿Cuál es la razón? Simple y sencillamente dice: porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. En pocas palabras, porque a Dios le place, ¿y qué? Hazle como quieras, a Dios le place, ¡pum! Hazlo. Hace rato estábamos platicando en el curso para membresía. O sea, simplemente a Dios le plació, ya. Por más objeciones que le quieras poner, no nos interesan tus objeciones. Hazlo. Y para mí, que yo lo haga. Dios dio una orden a su pueblo, y esa orden es que debían preparar a los que venían. Por supuesto, padres, ustedes tienen la responsabilidad principal. Pero no solo ellos, sino, como ya vimos, todos somos responsables de dar a conocer a los que vienen acerca del gran Dios que tenemos. Dios ha puesto esta orden de impactar la vida de los pequeños, y que esto pueda ser usado por Él para después poner la fe en ellos y que crean en el Salvador. Deuteronomio 6:6 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Sabes por qué no enseñamos a la siguiente generación? Busquen tu Biblia rápido para que lo veas. Quiero que lo veas, aunque sea un pasaje tan conocido. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, y no te vayas de Salmo 78. ¿Por qué no enseñamos a la siguiente generación? Deuteronomio 6 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y entonces, como están sobre tu corazón, las enseñarás, Entonces, ¿por qué no enseñamos a los que vienen? Porque no están en nuestro corazón. Ese es el punto. No están en nuestro corazón. Dios dejó de ser una prioridad en nuestra vida. A Dios lo tenemos relegado después de varias otras prioridades. Dios no es nuestro máximo, porque parece que Dios no ha impactado nuestras vidas. O lo que es peor, quizá ni conocemos a Dios. Y por eso no nos interesa hablarlo con la siguiente generación. Quiero que pensemos juntos acerca de cómo enseñamos a nuestros hijos o a los niños de la iglesia o a los niños que puedan ser de nuestra familia. ¿Cómo enseñamos a la siguiente generación? Cuando nos la pasamos pegados al teléfono, le estamos enseñando
que el teléfono es más importante que muchas otras cosas en la vida. Cuando llegamos tarde a la iglesia, le estamos enseñando que Dios no importa tanto. Cuando Él no te ve cuando nuestros hijos no nos ven en nuestra casa buscando a Dios, lo que le estamos enseñando es, hijo, no es tan importante como yo te digo. Cuando no oramos, le decimos que no dependemos de Dios. Cuando no servimos en la iglesia, le estamos diciendo, adorarlo por medio del servicio no es tan importante. Cuando no cantamos en la alabanza, le demostramos que a Dios le es irrelevante la adoración. Lo importante para nosotros quizá pueda ser lo que Dios puede darme. Dios, yo lo que quiero es, a ver, ¿qué me das? Voy a la iglesia y a ver, ¿qué me tiene? ¿No? Es como servicio a la carta y voy a ver qué escojo, ¿no? ¿Qué me toca a mí? Pero es mucho más que eso, hermanos. De verdad, enseñamos con todo lo que hacemos, enseñamos con nuestra vida. Y de verdad, pongo mucho el ejemplo del celular porque es el vicio de los cristianos. Las redes sociales, Instagram, Facebook o lo que tengas, Reels, TikToks, cualquier cosa, es nuestro ídolo. Y sí es entretenido, y sí relaja. Te lo digo, yo lucho en esta área. Y tengo que ser muy intencional, y luego mi esposa, sobre todo, es la más intencional conmigo. Me dice, nada más me codea así como, ya es como, sí. Pero saben, los niños me dicen, y los niños es como, pero ¿cómo tú sí te la pasas viendo Reels? Sí, hijo, tienes razón. Pero es que son chistosísimos. Pero es que mandamos ese mensaje, es lo que les enseñamos. Iglesia, quiero retarte, quiero ir más allá todavía. ¿Conoces a los niños que se congregan aquí o te desesperan? Y es como, ya dejen de correr. Es hermoso ver a los niños gritar y alocarse. Sí, están en la edad de hacerlo. Pero habla de una iglesia que está viva. Y los niños son parte de la iglesia. No es como que, pues ya es así como que, pues ya qué. Si tú ves a la siguiente generación como el ya qué, tienes un grave problema de egoísmo. Dedicamos tiempo a platicar con los niños, ¿sabes sus nombres? ¿En qué año de la escuela están o del colegio? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Quiénes son sus padres? Porque luego estás hablando con un adulto y, este niño no se calla y es el papá, ¿no? Y ni sabías. Y dices, ¿sabes a qué le gusta jugar a ese niño? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a jugar con los niños? Porque nos gusta platicar con los adultos, pero ¿cuándo te pusiste a correr con ellos? Los niños dicen, él me cae muy bien. ¿Se entiende eso? Gracias. Los niños dicen, quiero pasar tiempo con Armando, lo disfruto. Pues, ese señor amargado. ¿Cómo te ven los niños? ¿Qué tanto los conoces? Y si no sabemos estas cosas que son superficiales, mucho menos creo que estemos impactando sus vidas con las Escrituras. Mucho menos creo que estemos enseñando acerca del gran Dios que tienen ellos. Mucho menos creo que nos preocupemos por su madurez o para que un día conozcan del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por cada niño de la iglesia para que Dios les salve? Tenemos una responsabilidad.
y es proclamar con la siguiente generación acerca del gran Dios que tenemos y de su gracia salvífica. Estamos obligados a hablar con otros de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, ¿qué sucede si no hacemos esta labor? Quiero que veas la gravedad del asunto. Hace un tiempo tuve la oportunidad de estar estudiando un poco del libro de Josué y es increíble. En primer lugar, la generación que estaba en Egipto, ¿se acuerdan del Éxodo? Esa generación sale de Egipto y luego ¿qué pasa? Y ven maravilla tras maravilla. De repente, ¡pum!, se abre el mar. ¡Wow! Y uno dirá, no inventes, es una locura ver eso. Y de repente ven caer panes todos los días. Y cae el doble de pan el sábado, el viernes. Y es como, no inventes, ¿qué locura es esto? Y de repente un montón de codornices, ¡pum! Y es como, ¡no! Y estás en el desierto y salen fuentes de agua. Esto está de locos. Ven milagro tras milagro tras milagro. El Señor sepultó en el mar al ejército más poderoso del mundo. Y muchos milagros más, muchos más. Pero en todo ese proceso, ¿cómo era el pueblo? Rebelde, rebelde, rebelde. Quejumbroso, murmurador, rebelde. Salen de Egipto, rodean el desierto, están a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés manda 2 espías, ¿se acuerdan? Manda 2 espías, van, regresan con unas ubotas y regresan increíbles. Dicen, no, la tierra está fabulosa, ya casi queremos vivir ahí, está increíble. Pero hay gigantes, no vamos a poder, está horrible, tiene naciones poderosísimas. Tenía unos meses que habían derrotado al ejército de Egipto y ahora están diciendo, tienen un ejército superpoderoso. Tienen grandes fortificaciones, grandes murallas. Solamente 2 dijeron, sí podemos, pero no podemos porque nosotros seamos los mejores, podemos porque tenemos al mejor de nuestro lado. ¿Y el pueblo a quién escuchó? A los incrédulos. Habían visto tantos milagros, pero se fueron por los incrédulos. Y entonces, ¿qué pasa? Dios dice, ok, ¿no vas a confiar en mí? Tómala, ¿no? 40 años dando vueltas. ¿Te imaginas lo que es vivir 40 años en el desierto? O sea, ya que te digan, hasta que te mueras. ¡Qué suplicio! Pero algo hizo bien esa generación. Algo hizo bien esa generación que no entró a la tierra prometida. Y fue contar del gran Dios que tenían a la siguiente generación. Esta segunda generación también vio de primera mano la mano milagrosa de Dios. Ellos pudieron ver a Dios derrotando a las grandes naciones de Canaán a pesar de las grandes dificultades. ¿Y después qué pasó? Jueces 2. Ya la tierra está poseída. Ya están todos en su lugar, ya está así como que, wow, conquistamos, derrotamos, tenemos la tierra como Dios lo prometió. Jueces 2:7. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. Wow, es una generación que está obedeciendo a Dios. ¡Qué bien! Gracias a Dios. Y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra del Señor que el Señor había hecho por Israel. Pero después muere Josué, lo sepultan. ¿Y qué pasa con la tercera generación? Jueces 2:10 dice, también toda aquella generación fue reunida a sus padres, es decir, la segunda, todos se murieron, y después
Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Ya no conocieron, ya nunca lo conocieron. Y entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. ¿Qué pasó por no hablar? Se perdió la generación. Todo porque la segunda generación no hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué sucede si no cumplimos con nuestra responsabilidad? Los que vienen muy probablemente no conocerán del Señor y se inclinarán a los ídolos. A los ídolos como la glotonería, los ídolos como la vanidad, los videojuegos, las redes sociales, los deportes, las modas, los estudios, los amigos, la música, la fama, el dinero o cualquier otro. Y todo porque no cumplimos lo que teníamos que hacer. Pero ¿sabes? Quiero tocar un principio más amplio. Nuestra responsabilidad no es solo para la siguiente generación. No es como, bueno, pues entonces ya nada más nos vamos a enfocar en los niños. No. Tu responsabilidad va más allá, sino que tenemos que hablar, tenemos que compartir con todo el mundo. Por eso Mateo 28 dice, vayan, ¿y qué? Hagan discípulos. ¿A quiénes? A todos. O sea, no nada más en la siguiente generación, es la generación que está arriba, la generación que está al lado. Habla con otros, habla de lo que Dios ha hecho, cómo Dios te ha impactado. ¿Te has dado cuenta cuando platicas con una persona que es nueva creyente y que está así como absorbiendo todo de Dios y cómo es? Solamente quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque Dios está impactando su vida, porque tiene los ojos así de sorpresa y esto está... Porque sabe quién era, sabe que merece condenación, sabe que Dios lo ha librado de algo terrible y está impactado por eso y quiere que los demás se vean impactados. Hermanos, hay veces que normalizamos el Evangelio, hay veces que normalizamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Justo lo veíamos hace ratito. No olvidemos quiénes somos y quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, porque si nosotros olvidamos eso, no nos importa hablarlo con los demás. Ya no lo queremos hacer. Olvidamos los milagros que Dios puede hacer. Olvidamos que Dios puede abrir el mar rojo, que puede mandar maná, que puede mandar codornices, que puede sacar agua en el medio del desierto. Olvidamos eso. Pero más importante que esos milagros y más impactante todavía, olvidamos que Dios me ha regenerado. Y no me importa, es impresionante. Así que estamos obligados, hermanos, de hablar a los que vienen, pero también hacia una generación arriba, a nuestros primos, sobrinos, vecinos, a toda la iglesia. Todos estamos llamados a impactar a este mundo para el reino de Dios. Y nuevamente te digo, no voltees a ver a los que enseñan en la iglesia. Es para cada uno de nosotros. Abuelos, su responsabilidad no es consentir a sus nietos. Aunque la cultura nos diga que los abuelos les toca consentir a los nietos, no es su responsabilidad. Es una gran mentira. Abuelos están para reforzar la educación que sus hijos le dan a sus nietos. Hablen con sus nietos acerca del gran Dios que lleno de gracia, que ha sido capaz de alcanzar a este terrible pecador. ¿Qué tanto nuestras vidas reflejan y muestran cómo Dios es lo más importante en nosotros? Cuando los demás nos ven, dicen, ¡wow!
El Señor ha hecho una obra increíble en ese hermano. Yo quiero ser como Él. Quiero que Él me utilice de la manera que lo usa Él. O dicen, espero nunca ser como este hermano. No, este hermano es infumable. No, decimos en México, es de pocas pulgas, ¿no? Es así, ni te le acerques. ¿Qué clase de hermanos somos? A mí siempre me ha impactado, desde niño recuerdo que me ha impactado cuando Pablo dice, sean como yo, así como yo sigo a Cristo. A mí se me hace impactante eso, pero ¿podríamos decir eso? Podríamos decir a los niños, hey Pedro, sé como yo, así como yo soy como Cristo. Es una locura eso, ¿no? ¿Qué tanto nuestras vidas reflejan a Dios? Pero Dios no nada más deja un mandato solamente porque eres Dios. Nos da razones por las cuales nos da ese mandato. Vamos a ver 3 razones, pero no crean que me voy a tardar como cada punto. No, tranquilos, vamos a ver todas juntas. Verso 6. Las razones por las cuales les da esta orden. Para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. La generación venidera lo supiera. ¿Saber qué? Que ellos escuchen de Dios, que ellos sepan quién es Dios, que ellos tengan el conocimiento acerca de los milagros, acerca de las obras, acerca de la obra de salvación. En este punto está hablando de un conocimiento general. Está hablando simplemente de pura información. Cuando dice que ellos lo supieran, está hablando precisamente nada más que sepas información, sin que eso traiga mayor impacto. No estamos hablando de que alguien haya puesto su fe en Cristo, no estamos hablando de alguien que es salvo, simple y sencillamente es una persona que ya conoce verdades bíblicas. El conocimiento de Dios es un buen primer paso. Este conocimiento es el que es usado por Dios para darnos la fe en su Hijo, como lo decía al principio, y para salvarnos, como dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír. Esa primer parte, oír, conocimiento. Y luego sigue el versículo de Romanos y dice, y el oír por la palabra de Cristo. Ese es el conocimiento que otros aprenden cuando toman clases en la iglesia, ya sea de niños o de adultos. Es el conocimiento que surge de las pláticas informales en el compañerismo cristiano. Es el conocimiento que obtienes cuando estudias la Biblia. Es el conocimiento que obtienes cuando escuchas una enseñanza. Y ese es el conocimiento que debes transmitir a otros, para que no lo olviden. Y como acabamos de ver en Romanos, dicho conocimiento es usado por Dios para darnos la fe. Y es de lo que habla el Salmo 78:7, ahora, verso 7. Entonces, después de que nos dice en el 6, para que la generación venidera lo supiera, el conocimiento, viene el 7, para que ellos pusieran su confianza en Dios. ¿Confianza qué es? Fe. Y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. En primer lugar, lo compartimos para que conozcan, lo cual servirá para que ellos pongan su confianza. Ese conocimiento es usado, ya lo dije varias veces, es usado para que Dios ponga en ti la fe. Aquí es donde entra la fe. De ese conocimiento nace la fe. Lo que ha entrado en la cabeza ahora debería concluir en un corazón regenerado por su Salvador. El objetivo de dar a conocer las grandezas de Dios es que Él no se ha olvidado, sino que al transmitir las alabanzas de Dios, su poder, sus maravillas, misericordia, siendo más grande aún que nuestra pecaminosidad. Es decir, cuando transmitimos el Evangelio a nuestros hijos, a nietos, hermanos, sobrinos, primos, cualquier persona, lo que estamos diciendo es: conoce a Dios,
Conoce esta información y que esto no sea solo de hablar, sino de vivir vidas transformadas. Que nuestras vidas sean un reflejo de lo que Dios ha estado haciendo en nosotros. Y entonces después de los que vienen y escuchan y creen, sus vidas serán transformadas. Ve 7 y 8. Para que ellos pusieran su confianza, es decir, fe en Dios, y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que ¿qué? Guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Así que entonces está diciendo, recuerda lo que pasó, y miren hermanos, recuerden lo que pasó con la generación después de Josué. Ellos se alejaron completamente de Dios y se entregaron a los ídolos. Esto es un mensaje apremiante, es algo muy importante. Enseña a otros cómo el Evangelio transforma vidas, cómo ha transformado tu vida y cómo puede transformar la vida de otros. El Evangelio no es conocimiento nada más, no es nada más de creo en Dios, confío en Él, sino que ese conocimiento es tan impactante que transforma tu vida, transforma tu corazón. Quita los ídolos. No queremos que los que vienen detrás de nosotros sean como aquella generación. No queremos que ellos se olviden de Dios. Cumplamos nuestra responsabilidad y seamos parte de la crianza de los que vienen para que Dios no sea olvidado. Cuando hemos conocido a Dios y hemos creído en Él, Dios transformará nuestras vidas. Y si no ves transformación y pasan los años, si no ves transformación y pasan los años y no ves transformación, estás en el punto de solo conocimiento, seguramente, y aún no has confiado realmente, no has puesto tu fe en Cristo. Pero lo hermoso es que Dios nos está transformando a la imagen de Cristo. Así que hermanos, no olvides, estamos obligados a dar a conocer a otros al gran Dios para que lo conozcan, crean en Él y tengan vidas transformadas. Si nos hemos dado cuenta que no hemos compartido con otros, que nuestras vidas no reflejan del Señor, que no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad, este no es un mensaje para que nos deprimamos. No es un mensaje para que digamos, no, Señor, soy el peor de tus hijos. No, Señor, soy el pésimo cristiano. No es para eso. Sino que no olvidemos la verdad central del Evangelio. Y en la verdad central de este salmo. A pesar de nuestra gran pecaminosidad, tenemos a un Dios maravilloso, lleno de gracia y de bondad, que está listo para perdonarnos. Porque podemos ver este tipo de mensajes y decir, no, ya, casi perdí la salvación, como si eso fuese posible, ¿no? No, Señor. Y llego a la casa y, no, olvídalo, no sirvo para ser cristiano. O puedo decir, Señor, he estado mal, he sido egoísta, he sido a lo mejor flojo, he sido a lo mejor perezoso. Pero ¿sabes, hermano? Lo bello del Evangelio es que tenemos a un Dios que brilla en perdón. Tenemos a un Dios que a pesar de nosotros sigue obrando maravillosamente y te sigue diciendo, ven, hijo mío, aquí hay perdón. Por eso dice 1 de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo, y Él es amoroso, y Él es bondadoso, y Él es hermoso, para perdonarnos de nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad.
Ante este tipo de mensajes, nuestro corazón debería de ser: Señor, sí he estado mal. Perdóname, transfórmame, necesito de ti. Y mis hermanos, no olvides, tenemos un mandato: enseñar a otros para que no olviden a Dios. ¿Por qué? Pues porque es un mandato, punto, porque Dios le plació ordenarlo. ¿Pero para qué? Para que conozcan de Dios, confíen en Dios y tengan vidas transformadas. Y esto es lo precioso del Evangelio. Y hoy el Señor nos ha instituido un recordatorio para que no olvidemos. Ha instituido algo para que no olvidemos esa verdad tan crucial y para que nos sirva como herramienta para compartirlo con otros. Hoy celebramos Cena del Señor. Y la Cena del Señor es una herramienta pedagógica preciosa para recordar que soy pecador, que soy rebelde, pero que Dios en su infinita gracia mandó al Señor Jesucristo a morir en mi lugar, a padecer torturas terribles, a padecer burlas, a padecer golpes por su propia creación, matando al Creador. Eso es una locura, hermanos. Decimos en México que de cuando acá los patos le tiran a las escopetas. Eso es lo que hicimos como seres humanos, como creación. Los terribles y rebeldes tirándole al Creador. Y lo matamos. Pero el Señor no se le salió de control. Él se sacrificó para darnos perdón, para darnos vida, para darnos una relación preciosa por gracia. Ese es el mensaje que no debemos olvidar, que no debemos obviar. Es el mensaje que debe saber la siguiente generación. Los niños de la iglesia no están de adorno. No es como que, bueno, pues ya va con el paquete. Ni modo que sus papás los dejen en su casa. Es importantísimo que lo hablemos con ellos. Pero es importantísimo que como iglesia no olvidemos la obra preciosa de Cristo por nosotros. Cristo se sacrificó por ti y por mí cuando yo lo maté. Se sacrificó por mí. Eso es gracia. ¿Comprenderlo? Ni de locos. Es imposible. ¿Cómo comprender que el creador del universo, el todopoderoso, se humanó y se hizo hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Cómo comprenderlo? Pero lo hizo. Por amor, pero sobre todo lo hizo para su gloria, para que su gloria brille por sobre todas las cosas. Y mi hermano, eso es lo que recordamos hoy. Que la gracia brilla a pesar de nuestra pecaminosidad. Y como dice aquel canto, nuestros pecados son muchos, pero su gracia es mayor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Su gracia es mayor. Mis pecados son muchos, pero su gracia es infinitamente mayor. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor.
porque nos has rescatado, porque nos has perdonado. Gracias, Señor, porque has hecho este milagro tan grande, el milagro de adoptarnos, el milagro de hacerme tu hijo. Gracias, Señor, porque no lo merezco, pero tú eres un Dios de bondad. Señor, ayúdame a no ser egoísta. Ayúdanos, Señor, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a compartir con otros lo que tú eres capaz de hacer, para que te conozcan, crean en ti y tengan vidas transformadas. Sigue transformando nuestras vidas. Y si no hemos sido una iglesia o si no hemos sido cristianos que comparten con otros, perdónanos, Señor. Y sigue transformándonos. Y ayúdanos, Señor, a hablar con otros. Por favor, te lo pido, en nombre de Cristo. Amén.